Saludos amigos y amigas, comenzaremos un nuevo curso llamado Circuitos Electrónicos y sus aplicaciones. En esta primera oportunidad vamos a aprender a diseñar y simular un circuito acondicionador de señal para un sensor de temperatura LM35 que nos permita conectar a un convertidor analógico digital de un microcontrolador. Veamos entonces el enunciado para este problema. Nos piden entonces diseñar un circuito acondicionador de señal que permita conectar un sensor de temperatura LM335 con el convertidor analógico digital de un microcontrolador. El rango de temperatura a medir es de 0 a 50 grados centígrados. El margen del convertidor analógico digital está entre 0 a 5 voltios. ¿Qué requerimos? Que la salida del circuito acondicionador de señal sea lineal, es decir, si tenemos 0 grados centígrados, la salida del circuito acondicionador de señal será 0 voltios. Si tenemos 10 grados centígrados, la salida del circuito acondicionador de señal será 1 voltio. Así sucesivamente hasta llegar a 50 grados centígrados, que será 5 voltios, lo que debe entregar la salida de este circuito acondicionador de señal. Básicamente, en etapas estaría estructurado de la siguiente manera: el sensor de temperatura LM335, esa señal o ese nivel de voltaje que entrega, vamos a colocar acá, V sub S, esa señal de voltaje V sub S que entrega el sensor será la entrada del circuito acondicionador de señal, y el circuito acondicionador de señal va a entregar una salida de 0 a 5 voltios según los requerimientos que necesitamos, y la temperatura a captar o a medir debe estar en el rango o debe ser en el rango de 0 a 50 grados centígrados. Entonces, una vez realizado este circuito, podemos conectar ya el convertidor analógico digital del microcontrolador. Pasemos entonces a abordar el problema. Como nos están pidiendo que usemos el sensor LM335, bueno, necesitamos conocer a este dispositivo. Vemos que es un dispositivo de estado sólido. Es importante conocer su sensibilidad, es decir, la variación de la señal eléctrica, en este caso voltaje, por la variable física, en este caso temperatura. Para el caso en particular, el LM335 es un sensor que su salida varía 10 milivoltios por cada grado Kelvin. Es usado en aplicaciones donde se necesita medir temperaturas en el rango de menos 10 a 100 grados centígrados. El rango de corriente de polarización de este sensor es de 400 microamperes a 5 miliamperes. Está disponible en encapsulados del tipo TO92 y TO46. El sensor, su presentación es como la de su presentación eléctrica es como la de un diodo Zener, como lo identificamos acá, y su circuito típico es simplemente polarizarlo mediante una resistencia R1, la cual debemos ajustar para que fluya una corriente de 1 miliampere por acá, para asegurar una mayor precisión y exactitud a su salida. Si nosotros quisiéramos expresar de manera matemática la salida del sensor en función de la temperatura, obtendríamos esto, donde la salida del sensor V sub S es la pendiente, es decir, la sensibilidad 10 milivoltios por cada grado Kelvin por la temperatura en grados Kelvin. Es decir, para una temperatura de 0 grados Kelvin voy a tener 0 voltios. Para una temperatura, por ejemplo, de 100 grados Kelvin voy a tener 1 voltio a la salida del sensor. Vamos entonces a hacer una representación gráfica de la salida de este sensor, graficando V sub S en el eje Y, y del eje X vamos a dibujar o vamos a poner los valores de temperatura. En este caso vamos a poner los valores de temperatura en grados Kelvin. Entonces tenemos para 273 grados Kelvin tenemos
2.73 voltios. Para 323 grados Kelvin tenemos 3.23 voltios. ¿Por qué elegí estos valores? Bueno, porque esos son los valores que se corresponden al rango de temperatura que nosotros deseamos medir, que son de 0 a 50 grados centígrados. Recuerden que hay una relación entre grados centígrados y grados Kelvin, que precisamente es este 273 que aparece acá. Para 0 grados centígrados nosotros tenemos 273 grados Kelvin. Para 50 grados centígrados se corresponden entonces 323 grados Kelvin. Básicamente para nosotros encontrar esa temperatura es grados centígrados más 273 grados, que es una constante. Eso es la relación entre grados Kelvin y grados centígrados. Entonces, para 0 grados centígrados tenemos 273 grados Kelvin. Para 50 grados centígrados tenemos entonces 50 más 273, 323 grados Kelvin. Entonces, esta gráfica que está acá representa fielmente la ecuación que tenemos matemática del sensor LM335. Entonces podemos observar que los valores que nos interesa tomar en cuenta para realizar el circuito acondicionador de señal son 2.73 voltios, que es el mínimo cuando tenemos 0 grados centígrados, y 3.23 voltios para cuando tenemos 50 grados centígrados. Con estos valores pasemos entonces a realizar el diseño del circuito acondicionador de señal. Bien, vamos a dibujar entonces la función de transferencia del circuito acondicionador de señal. Dibujemos entonces V sub 0 en el eje Y, que viene siendo la salida del circuito acondicionador de señal, y V sub S, que viene siendo la entrada del circuito acondicionador de señal, o lo que a su vez es lo mismo decir que es la salida del sensor de temperatura. Entonces tenemos acá que para cuando tenemos 2.73 voltios, que esto se corresponde a 0 grados centígrados, tenemos 0 voltios, debemos entregar a la salida del circuito acondicionador de señal 0 voltios, que es lo que nos piden. Para una temperatura de 50 grados centígrados, entonces se corresponde 3.23 voltios la salida del sensor. Debemos tener una salida al circuito acondicionador de señal de 5 voltios. Bien, una vez establecido estos valores y dibujado la recta que tenemos acá en azul, hallamos la pendiente de esa recta. La pendiente entonces es la variación que tenemos en Y, que es 5 menos 0, entre la variación que tenemos en X, que es 3.23 menos 2.73. Esto me da una pendiente de 10. Si nosotros entonces procedemos a realizar o buscar la ecuación matemática para esto, tenemos que, bueno, aquí se ve un poco, vamos a dibujarla por acá, V sub 0. V sub 0 es la pendiente 10 por V sub S. Esto se puede decir que sería la expresión matemática para esta ecuación de esta recta. Vamos a ver si efectivamente esto cumple. Si la salida del sensor de temperatura está entregando 2.73 voltios, entonces tenemos 2.73 por 10, tenemos 27,3 voltios según esta ecuación. Pero según la gráfica, la salida del circuito acondicionador de señal V sub 0 debe ser 0. Por lo tanto, esta ecuación matemática no cumple, le hace falta un corte, un valor. Si nosotros tenemos que este término es 27,3, ¿qué término debo sumar o restar para que V sub 0 sea 0? Entonces es fácil, es menos 27.3. Ya, cuando V sub S vale 0, entonces, cuando V sub S vale 2,73 voltios, 2,73 por 10, 27,3 menos 27,3, tengo 0 voltios. Probemos entonces cuando la salida del sensor es 3.23, 3.23 por 10
32.3 menos 27.3, tenemos 5 voltios a la salida del sensor. Entonces esta ecuación matemática cumple fielmente con la respuesta del circuito acondicionador de señal. Entonces esta ecuación va a ser importante porque nos va a permitir a nosotros asociar o relacionar con la ecuación del diseño que nosotros vayamos a proponer. En este caso nosotros vamos a proponer un circuito amplificador en diferencia tal como se muestra acá. Ese circuito amplificador en diferencia lo estudiamos por allá en el video número 6 del curso de amplificadores operacionales ideales. Es este enlace, este mismo enlace lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que vayan allí y estudien este circuito y observen y analicen cómo obtuvimos esta ecuación de salida. Entonces el amplificador de diferencia en diferencia o diferencial propuesto tiene esta función de salida en donde nosotros vamos a conectar al sensor a la fuente B2. Entonces esta fuente B2 va a ser B sub S y esta fuente B1 es simplemente una señal de referencia con una fuente continua establecida un potencial tal que nos permita encontrar esta ecuación. Entonces, si nosotros relacionamos estas dos ecuaciones, vemos que este término que voy a encerrar acá, vemos que este término se puede relacionar con este término, es decir, ese término debe valer 10 y la relación de R2 entre R1 por B1 debe ser este término de 27,3. Bien, entonces ahora lo que nos queda es calcular los elementos de R1, R2, R3, R4 y B sub 1, que lo llamamos B sub R, para satisfacer esta ecuación, 10B sub S menos 27,3. Circuito acondicionador de señal. Entonces, la función de transferencia o la ecuación del circuito acondicionador de señal que requerimos es la siguiente: B sub S, 10B sub S menos 27.3, que encontramos. Y la ecuación de salida del circuito que nosotros estamos proponiendo es la siguiente. Nosotros relacionamos esas dos ecuaciones y encontramos que R1 más R2 entre R3 más R4 por R4 sobre R1 debe ser 10, ¿verdad? Si nosotros para este diseño asumimos R4 igual a R1 igual a 1K, en este punto voy a hacer la salvedad de que los criterios de diseño o por los cuales yo asumí esto es simplemente por comodidad. En este caso pues noté que R4 si lo hacía igual a R1 me simplificaba un poquito los cálculos. Ustedes pueden empezar asumiendo otros valores con otras resistencias con otros valores, ¿verdad? Tal que les permita cumplir con su diseño. Entonces una vez que asumimos estos dos valores de R4 y R1 igual a 1K, nos queda esta expresión igual a 10. Si nosotros manipulamos a esta expresión, nos queda que 1K más R2 igual a 10 veces R3 más 10K. Relacionando, aplicando métodos aquí algebraicos, resta y suma, tenemos que R2 menos 10 veces R3 es igual a 9K. Como tenemos una ecuación dos incógnitas, es conveniente asumir una resistencia. Para este caso, asumí R3 igual a 1K, por lo que nos da una resistencia de R2 igual a 100K. Bien, ya tenemos para ese término los valores de R1, R2, R3 y R4. Ahora pasemos al otro término que es el de R2 sobre R1 igual a 27,3. Entonces, para este caso, como ya conocemos los valores de R1 y R2, lo que hacemos es sustituir y encontrar el valor de R1 tal que me permita cumplir con esta magnitud de 27,3. Ese valor de B sub 1 es 1,436 voltios. Entonces, veamos acá una pequeña demostración de donde el LM335 está fijado a 0 grados centígrados, marcando una señal de voltaje de 2.73 voltios
y a su salida tenemos una señal de 0.02 voltios. Pasemos entonces a la simulación y veamos cómo fluye el comportamiento de este circuito diseñado. Veamos entonces, para 0 grados centígrados tenemos que la salida del circuito acondicionador de señal es de 0 voltios aproximadamente. Si pasamos a una temperatura de, vamos a subir acá 10 grados centígrados, el requerimiento de diseño decía que para 10 grados centígrados entregara un voltaje de 1 voltio. Esta salida del circuito acondicionador de señal es la que va al microcontrolador. Pasemos entonces a 30 voltios, tenemos 3 voltios. Para 40 grados centígrados tenemos 4 voltios y para 50 grados centígrados tenemos 5 voltios. Estoy usando un TL072. Los valores de resistencia R1, R2, R3 y R4 calculados, y el valor de la fuente 1.437, eso es redondeando la tercera cifra decimal. Esto lo pueden ajustar con un divisor de tensión, señores, o simplemente con un potenciómetro, y fijan el voltaje a la magnitud que ustedes deseen. Entonces, bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos y continuemos con otros circuitos de aplicación.